Bienvenidos a El Intercambio. Un placer estar aquí y conversar. Hoy vamos a meternos en un tema, que sigue dando de qué hablar, la controversia alrededor del libro Imposturas intelectuales de Alan Sokal y Jan Bricmont. Este texto causó un revuelo enorme y con razón, porque critica cómo algunos pensadores muy influyentes, sobre todo franceses, ligados al posmodernismo, usaron conceptos de física y matemáticas. Exacto. Un libro que, puso el dedo en la llaga sobre qué tan rigurosos somos, cómo hablamos entre disciplinas distintas y, hasta dónde podemos llevar una metáfora, ¿no? Todo lo que vamos a discutir viene, del propio libro y de lo que se ha dicho sobre él. ¿Verdad? Autores como Lacan, Kristeva, Baudrillard, Irigaray, ¿abusaron de la jerga científica sin ton ni son? ¿O será que Sokal y Bricmont se fueron, muy literales, con una visión quizá demasiado cientificista y no captaron bien la intención filosófica o psicoanalítica o hasta el juego que había detrás? Justo ahí está la división. Mira, en esta charla yo voy a sostener que la crítica de Sokal y Bricmont no solo es válida, sino que era y sigue siendo necesaria. Es un tema de honestidad intelectual, creo yo. Y yo, por mi lado, voy a poner en duda esa perspectiva. Voy a sugerir que el enfoque de Sokal y Bricmont, al aplicar criterios de ciencia dura a discursos que se mueven en otra cancha, chance y malinterpreta para qué y cómo se usaban esos conceptos fuera de la ciencia pura. Perfecto. Entonces, si te parece, expongo mi postura inicial. Desde mi perspectiva, el argumento de Sokal y Bricmont pega fuerte porque se basa en ejemplos concretos, textuales. No es una crítica al aire, ¿sabes? Señalan pasajes específicos donde intelectuales muy reconocidos usan conceptos de física, de matemáticas, conceptos complejos además, de una forma que parece sacada de la manga, fuera de contexto y sin un argumento claro que justifique por qué usan ese concepto científico para la idea que quieren explicar. Y el resultado, la verdad, en muchos casos, son textos que o no se entienden, o si los analizas lógicamente, parecen no tener mucho sentido. A ver, recuérdanos algunos de esos ejemplos que Sokal y Bricmont usan para ilustrar esto que dices, los más sonados quizá. Claro. Uno que siempre sale es el de Jacques Lacan, usando la topología, esta rama de las matemáticas que estudia las formas que no cambian, aunque las deformes, ¿no? Como estirar una dona. Bueno, Lacan usa figuras como el toro, la banda de Mobius, el cross-cap, figuras topológicas complicadas, para, según él, describir la estructura de la neurosis o la psicosis. Lo que Sokal y Bricmont dicen es, a ver, ¿dónde está la conexión lógica, la conexión real, demostrable, entre cómo funcionan esas figuras matemáticas y los problemas mentales que quieren describir? Otro caso es Julia Kristeva. Ella mete en sus análisis del lenguaje conceptos de la teoría de conjuntos, como la hipótesis del continuo, que habla de los tamaños del infinito o el axioma de elección. Y la crítica es, ¿estos conceptos matemáticos realmente explican algo en su teoría del lenguaje o son más bien como un adorno para impresionar? Y ¿cómo no mencionar a Lucy Irigaray, por ejemplo, cuando sugiere que la mecánica de fluidos es como más femenina porque es menos rígida y la de sólidos más masculina? O su lectura de E igual a mc cuadrada, diciendo que es una ecuación sexuada porque le da prioridad a la velocidad de la luz. Sí, son ejemplos bastante llamativos, sin duda. Pero corrígeme si me equivoco. Sokal y Bricmont sí aclaran que su crítica tiene límites, ¿no? No es como un ataque a todo. Exacto, y eso es clave entenderlo. Ellos insisten mucho en que su libro no es para descalificar a todas las humanidades, ni a toda la filosofía francesa, ni siquiera todo el trabajo de los autores que critican. Se enfocan específicamente en lo que ven como un abuso, usar conceptos científicos de forma superficial, incorrecta o sin justificar por qué. Su meta, dicen ellos, es defender la claridad, la lógica, la honestidad intelectual, pero como valores que aplican a cualquier campo, no solo a la ciencia.
No están en contra de tomar ideas de otros campos, eso puede ser súper útil, sino de hacerlo sin un argumento sólido, usando la jerga científica nomás para apantallar, para intimidar, en vez de para aclarar algo. Es como señalar una falta de respeto por lo que significan esas ideas científicas que se toman prestadas. Entiendo ese punto. Pero fíjate que mi lectura de esos mismos ejemplos es distinta. Yo creo que la crítica de Sokal y Brickmont, aunque es muy cuidadosa con los textos, es como demasiado rígida al interpretarlos. Les aplica una vara de medir, la de la verdad científica, la pertinencia científica, a discursos que juegan con otras reglas. Me parece que no terminan de ver que en muchos de estos casos el lenguaje científico no se usa para hacer ciencia literal, sino como una metáfora, como una herramienta para pensar, a veces hasta para provocar, dentro de marcos como el psicoanálisis, la filosofía, la crítica cultural. Pero, ¿y dónde pintamos la raya? O sea, ¿cuándo una metáfora audaz se vuelve nomás un sinsentido pretencioso? Si usas los conceptos tan libremente que ya ni significan lo que significaban y tampoco das una definición nueva que tenga lógica en el nuevo contexto, no corres el riesgo de estar diciendo, pues nada. Eso que dices es interesante, aunque yo lo veo distinto. Mira, la pertinencia o la justificación que Sokal y Brickmont piden a gritos no tiene por qué ser científica en estos casos. Podría ser filosófica, psicoanalítica, literaria. Lacan, por ejemplo, seguro no quería aportar nada nuevo a la topología matemática. Lo que buscaba quizá era una forma de representar, de visualizar. La complejidad de la psique, ¿no? La relación entre el sujeto, el deseo, el lenguaje. Cosas que el lenguaje normal, el discursivo, a lo mejor no alcanza a expresar bien. Kristeva, usando teoría de conjuntos, quizá estaba explorando paralelos entre cómo funciona el lenguaje poético, que muchas veces rompe la lógica normal, y ciertas estructuras matemáticas que también juegan con los límites. Exigirles que justifiquen eso con experimentos o matemáticas formales es para mí un error de categoría. Es aplicarles una medida que no va con lo que estaban investigando. Reconozco que el contexto importa, claro. Sin embargo, ¿no te parece problemático que estos usos, aunque sean metafóricos, muchas veces se presenten como si fueran una gran erudición científica, dando a entender que hay una conexión más fuerte de la que realmente hay? Sokal y Brickmont dicen que no son errores aislados, sino como un patrón de usar términos científicos avanzados de forma, superficial o equivocada. Pero también hay que pensar que Sokal y Brickmont admiten, por ejemplo, que no juzgan toda la obra de estos autores. Pero la forma tan tajante y a veces hasta burlona con que muestran estos abusos, que a lo mejor eran cosas puntuales, experimentos dentro de obras mucho más grandes, tuvo un efecto quizá no buscado, pero sí real. Ayudó a desprestigiar de forma más general a ciertas formas de pensar. El sinsentido que ellos ven podría ser, en parte, resultado de ponerle un filtro muy cientificista a textos que necesitan otro tipo de lectura, una más atenta a lo retórico, a lo simbólico, no solo a la exactitud científica. El que les cueste más trabajo criticar a alguien como Michel Serres, porque sus analogías entre ciencia y humanidades son más complejas o ambiguas, sugiere que hay niveles de complejidad en esto de pasar conceptos de un lado a otro, que su crítica general a veces como que no ve. Bueno, entremos ya de lleno al debate. El primer punto de choque es justo ese. Estamos hablando de metáforas legítimas, aunque chance un poco imprecisas o arriesgadas, o de un abuso intelectual que nomás confunde. Yo insisto, muchos ejemplos que documentan Sokal y Brickmont van más allá de una simple analogía poética. No es solo tomar prestado un término. Muchas veces implica definiciones incorrectas, decir que los conceptos científicos tienen propiedades que no tienen y una desconexión seria en el argumento. Pensemos en Baudrillard, cuando dice que la guerra moderna ocurre en un espacio no euclidiano, pero sin explicar qué propiedades de esa geometría, donde las paralelas se pueden cortar, por ejemplo, aplicarían a la guerra y por qué. O Irigaray, no solo con lo de E igual a mc cuadrada, sino con cosas que parecen confundir conceptos matemáticos como algebraico con lineal, o Lacan usando números imaginarios, la raíz cuadrada de -1, para hablar del goce psicoanalítico. Sokal y Brickmont tienen cuidado en distinguir. Una cosa es una extrapolación razonada, argumentada, entre campos que puede ser muy útil. Y otra, muy distinta, es nomás salpicar un texto con jerga científica sin demostrar que le entiendes ni justificar por qué te sirve para tu argumento.
La cantidad y el tipo de errores sugieren para mí un desinterés real por lo que significan los conceptos científicos que usan, dándole más peso al efecto que a la lógica. Perdón, pero ahí es donde de plano no coincido. La justificación que pides no tiene por qué seguir las reglas de la ciencia cuando el texto está en otro registro, sea filosófico, psicoanalítico, de crítica cultural. Los conceptos científicos, en esos casos, pueden funcionar más como objetos encontrados conceptuales, como herramientas para pensar distinto, para forzar los límites del lenguaje normal. Lacan no busca describir matemáticamente la neurosis, intenta usar la flexibilidad de las figuras topológicas para pensar la subjetividad de una forma que capte sus dobleces, sus vueltas, sus puntos donde no hay conexión, cosas que una descripción lineal no podría reflejar. Kristeva, al mencionar complejidades matemáticas, quizá busca señalar cómo el lenguaje poético puede operar con significados que van más allá de la lógica simple. ¿Que si es riguroso desde la matemática? Probablemente no. Que si es necesariamente un abuso intelectual, ahí sí discrepo. Podría ser una estrategia discursiva a propósito, donde la meta no es la exactitud científica, sino abrir nuevas formas de pensar sobre cosas humanas complejas. Exigirles el mismo rigor que a un físico teórico es, insisto, aplicarles una medida que no es la adecuada para lo que hacen. Pero esa estrategia discursiva, si se basa en entender mal o a medias los conceptos que usa, ¿no corre el riesgo de ser simplemente oscura? ¿De crear una ilusión de profundidad que en realidad esconde confusión? Sokal y Brickmont plantean algo interesante. Dicen que la confusión y la falta de lógica tienden a favorecer que las cosas sigan igual, mientras que el pensamiento claro y racional, como se supone que es el científico, tiene más potencial crítico, transformador, porque nos ayuda a entender mejor el mundo. Un discurso que es oscuro a propósito o que se basa en errores puede volverse inmune a la crítica racional y seguir ahí sin generar un entendimiento real. Es un argumento fuerte, ¿sí? Sin embargo, ¿has pensado que esa claridad que se pide desde la ciencia también puede ser una forma de simplificar demasiado? Hay aspectos de la experiencia humana, de la subjetividad, de la cultura, que son ambiguos por naturaleza, contradictorios, complejos. Quizás intentar capturarlos con un lenguaje que force los límites de la lógica normal, que juegue con la metáfora de forma radical, que tome prestados conceptos de otros campos de manera inesperada, no sea necesariamente señal de confusión, sino un intento legítimo de abordar esa complejidad por caminos no tradicionales. Lo que desde una óptica científica pura puede parecer sin sentido, desde una perspectiva hermenéutica o filosófica, podría ser un intento de nombrar algo para lo que todavía no tenemos un lenguaje claro y único. Y esto nos lleva al segundo gran tema del debate que tocan Sokal y Brickmont, su crítica al relativismo epistémico. Exactamente. Y en este punto sí me alineo totalmente con su crítica. Sokal y Brickmont cuestionan, y creo que con mucha razón, esa corriente de pensamiento que tuvo mucha influencia en algunas áreas de humanidades y estudios sociales de la ciencia, que tiende a ver el conocimiento científico como una simple construcción social, un discurso o una narrativa más, al mismo nivel que los mitos o las creencias, y sin una conexión especial con la realidad objetiva. Explican cómo esta visión, a la que llaman relativismo epistémico radical, la idea de que no hay criterios objetivos para decir que una teoría científica es mejor que otra, muchas veces viene de entender mal o exagerar conceptos filosóficos interesantes pero difíciles, como la tesis de la subdeterminación, que los datos nunca son suficientes para elegir una única teoría verdadera, o la idea de la carga teórica de la observación, que lo que vemos depende de las teorías que ya tenemos. Sokal y Brickmont defienden, y yo comparto, la idea de que aunque la ciencia se equivoca, tiene historia y está influida por la sociedad, sí produce conocimiento objetivo sobre el mundo, conocimiento que avanza y que nos permite hacer predicciones y desarrollar tecnologías que funcionan. Usan analogías buenas, la investigación policial donde aunque sea difícil y haya errores, a veces se descubre la verdad objetiva de un crimen, o el éxito de teorías como la de Newton, que permitió calcular dónde estaba Neptuno antes de verlo. Argumentan que estos éxitos serían casi milagros si las teorías científicas no tuvieran, al menos, algo de correspondencia con la realidad.
Francamente, esa línea de argumento no me termina de convencer. O bueno, creo que simplifica demasiado las posturas que critica. Sí, seguro hay versiones muy ingenuas o extremas de relativismo, pero muchos de los pensadores que se asocian con el constructivismo social o la filosofía posmoderna de la ciencia no niegan que exista una realidad externa, ni que la ciencia sea útil. Lo que subrayan, y me parece una aportación valiosa, es cómo el conocimiento científico, como todo conocimiento humano, está profundamente mediado por factores sociales, culturales, históricos, de lenguaje, institucionales. No se trata tanto de negar la objetividad, sino de hacerla más compleja, de entenderla no como un reflejo directo y transparente de la realidad, sino como un producto de prácticas, de negociaciones, de consensos, de marcos conceptuales propios de una comunidad en un momento dado. Los mismos Sokal y Bricmont discuten, por ejemplo, las ideas de Thomas Kuhn sobre los cambios de paradigma que implican cambios profundos en cómo se ve el mundo, o la tesis de Duhem Quine, que dice que una hipótesis científica nunca se prueba o se refuta sola, sino siempre como parte de una red teórica más grande. Estos mismos conceptos muestran que la relación entre teoría científica y realidad es mucho más complicada de lo que a veces sugiere una defensa a ultranza de la objetividad simple. El riesgo de la crítica de Sokal y Bricmont es que, al pintar las posturas críticas sobre la ciencia como un relativismo irracional, pueden terminar defendiendo una visión un poco dogmática e idealizada de la propia ciencia, ignorando aportaciones importantes de la sociología y la filosofía de la ciencia que nos ayudan a entenderla como lo que es: una actividad humana, compleja y situada. Que está influida por factores sociales y que se puede revisar. Y otra muy diferente es concluir que, por eso, ya no hay criterios racionales o empíricos para juzgar si las teorías científicas son válidas o no, que todo es cuestión de poder o de ponerse de acuerdo. Ellos insisten en que se puede y se debe reconocer la parte social de la ciencia sin caer en un escepticismo radical que nos impida distinguir entre afirmaciones bien fundadas y otras que no lo están. Esa distinción no es clave para cualquier forma de conocimiento crítico. La distinción es clave, sin duda. Mi objeción es que la forma en que Sokal y Bricmont a veces plantean el debate tiende a crear una falsa dicotomía. O defiendes la objetividad científica casi ingenuamente, o caes en un relativismo absoluto donde todo se vale. Yo creo que hay un espacio intermedio, mucho más grande y más interesante, donde se puede ser crítico con las pretensiones de universalidad y neutralidad de la ciencia, sin por ello negar su poder para explicar cosas o su conexión con la realidad. Se trata de entender cómo se construye esa conexión, con qué herramientas conceptuales, en qué contextos sociales. Y esto nos lleva al último punto clave: la intención detrás del libro, imposturas intelectuales y el impacto que realmente tuvo. Respecto a la intención, Sokal y Bricmont son claros. Afirman que su propósito principal era defender la claridad conceptual, el rigor en los argumentos y la racionalidad, pero no como algo exclusivo de la ciencia, sino como herramientas intelectuales básicas en cualquier campo. No se veían a sí mismos atacando disciplinas enteras, sino señalando prácticas de discurso que les parecían intelectualmente deshonestas o vacías. El propio Sokal, hay que recordar, se identifica políticamente con la izquierda, y su famosa parodia inicial la publicó en Social Text, una revista de estudios culturales, justo para demostrar que ciertos sectores académicos habían perdido el rumbo crítico al aceptar sin más discursos oscuros y relativistas. Argumentan que la confusión intelectual, lejos de ser progresista, puede acabar sirviendo al conservadorismo, porque dificulta analizar claramente la realidad social. Su intención declarada era, por tanto, fomentar un debate más riguroso y honesto dentro del propio campo intelectual de izquierda y en las humanidades en general. Entiendo la intención declarada, pero creo que es imposible separar la intención del impacto real, sobre todo en un contexto tan cargado como el de las llamadas guerras culturales de los 90, especialmente en Estados Unidos. Más allá de lo que Sokal y Bricmont quisieran, su libro fue rápidamente usado por sectores conservadores como un palo para pegarle a la teoría crítica, al postestructuralismo, a los estudios culturales, a las humanidades en general, viéndolos como nidos de irracionalidad y relativismo moral.
Los propios autores reconocen que hay un vínculo sociológico, aunque a veces exagerado, entre algunas de las corrientes intelectuales que critican y ciertos sectores de la izquierda académica. El método que usaron, sacar citas específicas, muchas veces fuera de contexto para ridiculizarlas, aunque es efectivo para llamar la atención, siempre corre el riesgo de caricaturizar y simplificar debates filosóficos muy complejos. Es innegable que el caso Sokal y el libro polarizaron muchísimo el ambiente intelectual, crearon trincheras entre las dos culturas, ciencias y humanidades, y dificultaron en lugar de facilitar un diálogo constructivo, con matices. El hecho de que la polémica se fuera rapidísimo hacia temas de política académica, corrección política, financiamiento universitario, demuestra que el impacto fue mucho más allá de la crítica puntual al uso del lenguaje científico. Pero ¿no podría ser que esa polarización ya existiera, digamos, escondida, y que el libro simplemente la sacara a la luz? Quizás hacía falta una sacudida, una especie de shock intelectual para obligar a ciertos círculos académicos a pensar sobre la calidad y la claridad de su propio discurso, sobre todo cuando ese discurso quería tener relevancia pública o política. Tal vez, sin esa provocación, ciertas prácticas discursivas problemáticas habrían seguido ahí sin que nadie las cuestionara. Es una posibilidad, sí, claro, pero el riesgo de un shock de ese tipo es que a menudo genera más rechazo y defensa grupal que autocrítica tranquila. Pudo haber cerrado puertas al diálogo entre disciplinas en lugar de abrirlas. Quizás una crítica más matizada, menos enfocada en ridiculizar citas sueltas y más en analizar a fondo las diferencias de método y epistemología entre disciplinas, habría sido más productiva a la larga, aunque seguro habría tenido menos prensa. Y así llegamos al cierre de nuestro intercambio. Permíteme resumir mi postura. Yo considero que la crítica central de imposturas intelectuales sigue siendo sólida, porque se basa en ejemplos textuales concretos que muestran un uso problemático, ya sea por error, por superficialidad o por falta de justificación, de conceptos científicos por parte de pensadores influyentes. Más allá de la intención metafórica o filosófica que se les quiera dar, creo que estos casos muestran una preocupante falta de rigor y, en el fondo, una falta de respeto intelectual hacia las disciplinas de las que toman prestados los conceptos. La defensa de la claridad, la coherencia lógica y la honestidad intelectual me parecen valores a los que no podemos renunciar en ningún esfuerzo serio por entender el mundo. Por mi parte, resumo mi posición señalando que, si bien Sokal y Brikmont identifican pasajes textuales que sí ciertamente desconciertan desde una mirada científica estricta, su análisis general muchas veces peca de aplicar un criterio de validación, el científico literal, que no es el adecuado para evaluar discursos que operan con otras reglas y otros propósitos, ya sean filosóficos, psicoanalíticos o de exploración conceptual. El libro, aunque sin duda es estimulante y fue necesario para abrir el debate, corre el riesgo de simplificar demasiado cuestiones muy complejas sobre qué es el conocimiento, sobre las relaciones difíciles pero potencialmente ricas entre ciencias y humanidades, y sobre las diversas formas legítimas en que podemos usar el lenguaje para explorar la realidad y la experiencia humana, incluyendo usos metafóricos, analógicos o hasta provocadores. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que tanto el libro como la enorme controversia que causó nos ponen frente a preguntas fundamentales, preguntas que siguen vigentes. Nos obligan a pensar sobre cómo viajan las ideas entre disciplinas distintas, qué les pasa en ese viaje y qué tipo de puentes y de muros hay entre la ciencia, la filosofía y la cultura en general. Exactamente. Y nos impulsan a debatir sobre qué estándares de rigor, de argumentación y de claridad podemos exigir y cuáles son apropiados en cada uno de estos diferentes campos del saber humano. Sin lugar a dudas, el análisis detallado de los textos mismos, de sus contextos, de las intenciones profundas de sus autores, ofrece todavía un territorio enorme para explorar y para entendernos mejor.